Este video tiene como objetivo principal hacer un recuento y presentar un panorama general de la corriente funcionalista en la sociología de la educación. Y este recuento lo vamos a hacer por medio de un mapa animado. Entonces tenemos que la corriente funcionalista de la sociología de la educación se desarrolla en un contexto determinado, en las décadas 50 y 60 del siglo XX, en un contexto de posguerra, en el que hay un incremento acelerado de la matrícula en las escuelas de todos los niveles, pero sobre todo en la educación superior. Y hay tres factores que intervienen en esta expansión educativa y en el desarrollo de esta corriente de la sociología de la educación. El primero de ellos es un factor económico, en el que sobre todo el crecimiento de la riqueza de las naciones se explica por medio del incremento de la escolaridad y por lo tanto se apoya el incremento de la escolaridad en los ciudadanos. También hay un factor político. Por un lado está vigente el keynesianismo y esta idea del Estado benefactor, pero también hay un contexto de Guerra Fría en donde está esta batalla por la producción para generar los recursos suficientes para competir en esta guerra tecnológica que entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además tenemos un factor ideológico. Por un lado, la legitimación del Estado y también la legitimación de la estructura social a través de los principios y postulados de esta corriente funcionalista. Bueno, los principales objetos de estudios del funcionalismo es esta función estratificadora, es decir, la jerarquización en la estructura social de cada individuo y la relación entre la educación y el empleo. Y bueno, dentro de la corriente hay diferentes posturas o teorías. Por un lado está esta que habla de la socialización y selección. Y bueno, el primero es Durkheim, quien es el primero en proponer esta función de socialización de la educación. Y esta función es retomada por Parsons, que nos menciona que en el sentido de la socialización es la interiorización de normas, valores y cultura comunes que el individuo necesita para la integración social. Y por otra parte está la selección, que es la asignación de posiciones en la estructura social. Estas funciones, la social, que hace referencia a la distribución de cualificaciones y asignación de posiciones sociales, y de diferenciación, ya sea por capacidades, motivaciones o aspiraciones, o por los roles que la sociedad ha establecido para cada sexo, según Parsons, son las principales y las que se van a estudiar y fomentar dentro de la corriente funcionalista. Otra de estas teorías o posturas es el funcionalismo tecnoeconómico. Este funcionalismo, pues evidentemente se desarrolla en un contexto de cambio tecnológico acelerado y entonces se dice que este cambio tecnológico requiere especialistas y expertos que además tengan habilidades técnicas. También se enfoca mucho a esta relación entre educación y productividad, es decir, mientras más se invierte en educación, mayor productividad va a haber, y hay una fuerte intervención de organismos internacionales como la OCDE y que están muy interesados en proponer métodos de planificación educativa y sobre todo en calcular las necesidades de mano de obra y a partir de estas necesidades que se detecten, ofrecer y orientar las políticas educativas. Bueno, otra de estas posturas es la teoría del capital humano, que tuvo muchísima influencia. Esta teoría del capital humano tiene una premisa fundamental que es la igualdad de oportunidades, es decir, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, es decir, cualquiera puede estudiar. Y hay unas bases para la oferta y la demanda educativa. Por un lado, hay cambios significativos en la política educativa, sobre todo en el gasto público, y este gasto público se asigna por niveles educativos y por tipos de estudio. Pero también este cambio en la oferta y la demanda educativa modifica las pautas de la demanda social, es decir, cada vez más la sociedad exige mayor educación, mayor cobertura educativa.
Y bueno, esta teoría del capital humano tiene 4 postulados fundamentales. Estos son que la educación es equivalente o igual o es lo mismo a tener un capital físico, que hay una relación positiva entre desarrollo económico y la tasa de escolarización, que todos los individuos se pueden convertir en capitalistas, es decir, que todos los individuos, mientras más inviertan en su educación, van a poseer un valor económico mayor que van a poder intercambiar por un salario. Y finalmente, relacionado con el primer postulado, estos importantes efectos redistributivos, es decir, un reparto más equitativo de la riqueza, es decir, bajo el postulado de que cualquiera puede acceder a la educación y que esta educación es casi como un capital físico, pues estas desigualdades sociales estructurales generadas iban a tender a desaparecer. Bueno, también tenemos el funcionalismo reformista. Este funcionalismo ya surge después de que estas primeras teorías, la tecnoeconómica, los postulados de Parsons, ya hicieron su aparición, igual que la teoría del capital humano, y entonces empiezan a aparecer diversos informes de carácter cuantitativo que hacen un análisis de qué es lo que ha ocurrido. Bueno, está el de Blau y Duncan y el de Coleman, son los más destacados, y estos informes, aunque siguen siendo políticamente correctos, hablan ya de que hay problemas, es decir, que no ha ocurrido lo que se esperaba que ocurriera, pero Coleman dice, bueno, el problema en el fracaso escolar no es en realidad como estamos planteando el sistema educativo, sino es más bien una cuestión de privación cultural que tiene el individuo en su familia. Y también, bueno, pues puede haber un origen en la raza y en el origen social, y entonces el rendimiento del sujeto no es el mismo. Y esto lleva a desarrollar programas de educación compensatoria, con la intención de igualar resultados académicos, y se habla de un hándicap cultural, es decir, que ya sea por la familia o por la clase social, los individuos tienen un hándicap cultural que es necesario elevar o mejorar para que el sujeto rinda los resultados que se esperan. Y esto enfocado a la lucha contra el fracaso escolar. Entonces, a partir de este funcionalismo reformista, cambia esta orientación del concepto de igualdad que había en un principio, es decir, igualdad de acceso, y se empieza a hablar de igualdad de oportunidades, es decir, no solo importa que todos puedan acceder a la educación, sino que todos realicen su escolarización con las mismas condiciones. Y bueno, hacia los años 70 hay una crisis del paradigma funcionalista como resultado justamente de estos informes y pues al verse las evidencias de lo que ha sucedido con la aplicación de todas estas políticas. Y hay un desencanto. Hay un desencanto porque es evidente que hay un desempleo de titulados, que hay sobreeducación y se da una ruptura. Y comienzan las críticas, ¿no? A principios de los 70 del siglo XX. Una de estas críticas más fuertes es esta tesis crítica alternativa, que dice que la escuela no solo no propicia la igualdad social, sino que cumple la función contraria. Y esa función contraria es reproducir las desigualdades sociales existentes. Es decir, que todos estos postulados que se habían venido planteando anteriormente, de la redistribución, de la igualdad y demás, no solo no se están logrando, sino que la educación reproduce, o más bien el sistema educativo reproduce la desigualdad. Una de estas críticas, que sigue siendo cuantitativa, de carácter pues positivista, pero que es muy importante, es la de Thoreau. Y Thoreau dice, bueno, que el funcionamiento del mercado del trabajo es el que explica las diferencias salariales, es decir, que esta relación que se pensaba entre educación y empleo, educación y salario, no es real, que al final de cuentas la competencia por los puestos de trabajo es lo que determina los salarios. Y habla también de una existencia de la sobreeducación y le explica y dice, bueno, ante el desempleo de titulados, la demanda de educación aumenta, al contrario de lo que se podría pensar. Si alguien ve que un titulado está desempleado, pues diría, bueno, pues no es necesario estudiar, pero sucede lo contrario. La demanda de educación sigue aumentando, tanto individualmente como socialmente se invierte más en educación
Y esto en buena medida es para garantizar la inserción inmediata en el mercado de trabajo, es decir, mientras más preparado se esté, en algún momento hay una mayor garantía de que se va a poder obtener un empleo. Y bueno, en este momento surge esta reflexión de la crítica de que si bien la educación no va a asegurar ni la movilidad social ni la reducción de desigualdades sociales, no hay oportunidades sin educación. Este cambio conceptual de la educación hace que ésta se vuelva una condición necesaria, aunque no suficiente, para la movilidad ocupacional y social. Y esto los individuos lo saben y es por eso que hay una sobreeducación. Y bueno, finalmente, además de esta crítica de Thoreau, se muestra que no se pudo establecer una relación unívoca y estricta entre educación y productividad, es decir, que no hay evidencias suficientes que muestren que el gasto que se ha hecho en educación ha incrementado la productividad y esto provoca la desaceleración del gasto público en educación. Y si esto ocurre en los años 70, 80, esto ya en la primera década, terminada la primera década del siglo XXI, nos damos cuenta que esto es cada vez más evidente, cada vez se gasta menos en educación a nivel público. Pero bueno, esta corriente funcionalista también hizo aportes importantes. Uno de estos aportes son las técnicas de investigación social aplicadas a la educación. Por otro lado, el funcionalismo, la educación está carácter de inversión, lo que genera cambios sociales. Es decir, está un cambio social en la visión de la educación, cambios privados, un cambio en cada individuo acerca de la manera en la que conciben la educación y también cambios en la investigación educativa, es decir, cambios en esta concepción de que la educación es solamente la cuestión pedagógica o didáctica, sino que la educación implica relaciones sociales, espacios de poder. Y justamente este cambio que hablábamos de la investigación educativa, donde se muestra que los sistemas educativos son clave para comprender la estructura social. Es decir, que lo que ocurre en los sistemas educativos también es parte de la estructura social, también es a nivel micro una reproducción de lo que está ocurriendo en la estructura social a nivel macro. Y bueno, esto ha sido todo, un breve recuento, un breve panorama de lo que es la corriente funcionalista en la sociología de la educación.